Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes teniendo esta charla. Le agradezco mucho al doctor Magallanes, a Vicente, a Gavino, a todos los que me invitaron. Es un honor para mí estar aquí y venir a hablar pues, del tema que me invitaron a hablar, ¿no? Que era un poco hablar de la importancia cultural, educativa, política y social de Zapopan, en la que se traslapan algunos temas de coyuntura por el mismo motivo, ¿no? Porque la importancia de esta ciudad es muy significativa. La importancia de una ciudad se la otorgan pues los fenómenos sociales que la construyen. En torno a Zapopan hay muchas afirmaciones que vemos todos los días en las noticias, que es la ciudad más poblada, la ciudad más grande, la que concentra mayor actividad económica en la zona metropolitana de Guadalajara, y eso se debe en gran medida a que durante muchas décadas Zapopan ha sido el centro de la mayor expansión demográfica que ha tenido la zona metropolitana, ¿no? Eso es un fenómeno que ocurre a partir de que Guadalajara se empieza a despoblar, pero que también tiene que ver con el fenómeno urbano en sí mismo, con la forma en la que una ciudad se construye o una ciudad va creciendo, ¿no? En la mayoría de las ciudades se hacen diversas estrategias para propiciar o planificar el crecimiento de las ciudades y a partir de eso destacar los aspectos culturales que la configuran. A mayor población, mayor oferta cultural, mayor oferta laboral, mayor oferta también de esparcimiento, de consumo, es decir, es todo un fenómeno que detona otro tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, para hablar de la importancia cultural, educativa y social de Zapopan, creo que es necesario primero, en lugar de hacer un recuento de nuestras tradiciones que también son cultura, hablar de cómo se ha ido construyendo la ciudad que conocemos ahora, ¿no? Zapopan actualmente es la ciudad más poblada de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también es la que tiene más problemas. Es la que tiene más población, pero menos vivienda disponible o menos vivienda accesible. Genera mucha riqueza, pero también concentra los índices de pobreza más grandes de la zona metropolitana de Guadalajara, y eso no es una casualidad. Tiene mucho que ver con la forma en la que se fue construyendo el proyecto de ciudad que tenemos actualmente. Y hay un elemento central en esto, que es, históricamente se pensó que Zapopan únicamente se reducía a la capacidad de crear libre empresa, a la capacidad de crear, o a la capacidad de propiciar la iniciativa privada. Y eso provocó que los gobiernos redujeran su estrategia a un solo ámbito. Zapopan es una ciudad que ha crecido a base de incentivos fiscales o beneficios fiscales a la iniciativa privada. Y eso ha tenido efectos secundarios muy nocivos, ¿no? Cuando los gobiernos centran su estrategia de ciudad únicamente en los beneficios fiscales, olvidan todo lo demás. Un beneficio fiscal puede ser útil, pero no puedes centrar solo tu estrategia en eso, porque un beneficio fiscal propicia que la libre empresa crezca, que las pautas de acumulación de riqueza se den, incluso se agudicen, pero no le brindan a la gente un entorno seguro, ¿no? Y las ciudades deberían de estar construidas para ser habitables, cuidando pues que sean funcionales para las personas, que sean entornos multiculturales donde las personas quieran vivir y que sean lo suficientemente grandes para crear riqueza. Y esos dos elementos en Zapopan se perdieron desde hace muchos años. Sí es una ciudad muy grande que puede crear riqueza, puede crear oportunidades, pero es una ciudad donde muchas personas, aunque quieran, no se pueden quedar a vivir. Y eso es importante destacarlo por la manera en la que estructuré esta charla, ¿no? Uno de los principales elementos que ofrecen las ciudades o los entornos urbanos tan complejos como Zapopan es una mano de obra cualificada, que es esencial para llamar la atención de las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas, al crear empleo, crean crecimiento económico. Sin embargo, un fenómeno que se ha detectado en Zapopan es
que las empresas que se asientan en el municipio no se asientan por la mano de obra cualificada, sino precisamente por digamos, un conflicto que se da o una lucha que se da entre las distintas ciudades por atraer inversión a través únicamente de incentivos fiscales. Para Zapopan esto es más grave porque la mayoría de centros educativos de relevancia o de prestigio internacional están en nuestra ciudad. Sin embargo, no retenemos a las grandes empresas a partir de lo que salen de nuestros centros educativos. Las retenemos a partir de los impuestos que les podemos perdonar o las facilidades fiscales que les podemos proveer, ¿no? Los beneficios fiscales sí ayudan en cierta medida, pero las mejores ciudades no los necesitan. Si ustedes se fijan en las ciudades que estamos acostumbrados a conocer como las ejemplares, que pueden ser Nueva York, Chicago, cualquier otra ciudad de relevancia como esas que llaman ciudades globales, no necesitan estos incentivos porque precisamente tienen una oferta cultural, laboral y de mano de obra muy cualificada. Y las peores ciudades, aún proporcionando incentivos fiscales, no consiguen nada. Y este es el caso de Zapopan, ¿no? En lugar del énfasis que se ha puesto en los beneficios fiscales, se debería centrar la estrategia política para construir una buena ciudad en construir una ciudad en la que la gente quiera quedarse a trabajar, que atraiga talento con buenos sistemas de transporte sostenibles, con vivienda accesible y educación. El problema de todo esto es que mientras damos incentivos fiscales a la libre empresa o a las grandes empresas, va decayendo la calidad de vida en la ciudad. Las calles se inundan más, el transporte público es insuficiente, las ciudades son más inseguras, la ciudad es más oscura y cada vez fallan más los servicios públicos, como pueden ser la recolección de basura o la atención a las personas, ¿no? Este problema va aparejado precisamente con ser la ciudad más importante, porque es la que llama más la atención para vivir, es la que llama más la atención para invertir y es la que tiene la mayor cantidad de reservas urbanas en la ciudad, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. De ahí que para rescatar la importancia del municipio se deba de crear una estructura económica equilibrada para combatir la segregación y la polarización, que son dos fenómenos inherentes al desastre urbano que se está viviendo actualmente en Zapopan, ¿no? Esta segregación tiene que ver con que hay zonas para ricos y después el resto, ¿no? O también el fenómeno de los cotos cerrados, que limitan mucho las capacidades de integración de las personas y eso tiene una repercusión sobre cómo una sociedad se estructura. Y hoy tenemos ciudades amuralladas que generan sociedades que no tienen pautas de convivencia entre sí. Sin embargo, para que esta nueva estructura económica se pueda crear, es necesaria la intervención del gobierno, ¿no? Uno de los temas que nosotros defendimos desde que llegamos a la regiduría era tener una participación activa y determinante en todo lo que tuviera que ver con el desarrollo urbano, planteando algo que resultaba muy polémico decir en estos tiempos, ¿no? Nosotros les decíamos a las personas de Movimiento Ciudadano que el gobierno debería de ser el principal promotor del desarrollo urbano, porque mientras el gobierno se siguiera reduciendo a gestionar de manera pasiva los problemas del sector inmobiliario, no íbamos a tener ciudad. Y uno de los ejemplos más claros de eso ha sido la manera en la que han intentado resignificar o darle un significado distinto al centro histórico de Zapopan, desde una visión especulativa que trastoca mucho el entorno cultural, el valor histórico y artístico del centro de Zapopan y lo reduce únicamente a una oferta de vivienda, pero vivienda de lujo, vivienda exclusiva, que no es accesible para las personas de Zapopan, dado que no es accesible por su salario, ¿no? El salario promedio en Zapopan es de 8,000 pesos, entonces es muy difícil que una persona con ese salario acceda a un departamento de 6 millones de pesos, ¿no? Entonces, para generar una estructura equilibrada necesitamos que todas las partes de la ciudad interactúen entre sí, pero tiene que ser a través del liderazgo del gobierno.
y para ello es necesario que un porcentaje significativo de la vivienda que se construye en Zapopan, que además es mucha, sea de carácter social, y que esté en todas las áreas de la ciudad. Hoy tenemos una ciudad que respeta mucho los espacios para las personas que buscan el lujo, que buscan algo más de élite, un entorno más, como se le conoce coloquialmente, más gentrificado, algo donde no convivan expresa o directamente con la pobreza. Es decir, hoy en día tenemos espacios de la ciudad que están estructurados a partir de las tasas de ganancia. Quien gana mucho solo convive en un tema de vivienda con quien gana igual o más que él, y quien no gana nada está segregado a la periferia con personas que viven su misma situación. Bueno, eso en gran medida hace que se reproduzca este esquema de elitización de la vivienda, y lo que tiene que ocurrir para equilibrar esta situación es que los espacios de vivienda sean mixtos, que la gente conviva con personas que no ganan lo mismo que ellas, pero que tienen acceso a una vivienda de calidad a través de un esquema de vivienda social y asequible, ¿no? Esto de crear oportunidades de vivienda asequible para todas y para todos es algo que tiene que hacer el gobierno, porque es muy complicado que el mercado lo haga. La realidad es que el mercado no puede generar condiciones de vivienda asequible porque el mercado procura el lucro, y una de las críticas más grandes que se le ha hecho al desastre urbano es que ve los derechos como activos financieros. En este caso, a la vivienda, en lugar de vérsele como un derecho para las personas, para quien no tiene acceso a la vivienda y pueda acceder a él, pues se le ve como un activo financiero, y luego tenemos grandes poseedores de vivienda que la tienen desocupada, únicamente ahí guardada para que se esté revalorizando, y eso hace que se encarezca el precio de la vida aquí en el municipio, ¿no? La mayor cantidad de vivienda que hay en Zapopan, por ejemplo, este es un tema que casi no se ha obviado mucho, no es construida por inmobiliarios, es construida, como la mayor parte de la vivienda del país, a través de la autoconstrucción. Es decir, la mayoría de personas en este país construimos nuestra propia casa. Sin embargo, quienes encuentran el apoyo o el respaldo del gobierno son los inmobiliarios, porque son quienes tienen acceso a los terrenos de mayor plusvalía, de mayor valor, y las personas tienen que encontrar terrenos que no están que no cuentan con la certeza jurídica necesaria para convertirse en un verdadero patrimonio o en una verdadera vivienda, ¿no? Y esto se debe a que la lógica que impera es que lo valioso de la vivienda no es que brinde protección, sino que puede tomar más valor conforme vaya pasando el tiempo. Este es el fenómeno de la especulación, y ese fenómeno ha roto la importancia cultural, artística, política y social de Zapopan. Les pongo un ejemplo. En Plaza Arcos, donde hoy se está construyendo dizque un museo, era una plaza pública en copropiedad con algunos privados. Los privados tenían algunos locales, el municipio tenía otra parte de la plaza, ¿no? Y ahí pasaron dos fenómenos. El primero es un fideicomiso que ahorita voy a explicar, y el segundo es cómo se violentaron diversas disposiciones sobre el valor histórico del centro del municipio, ¿no? Ese edificio se construyó violentando las reglas elementales de los cambios de uso de suelo. Realmente el cambio de uso de suelo es presumiblemente ilegal, la licencia de construcción se entregó fuera de la norma. Sin embargo, lo que prevaleció fue la lógica de especular con el entorno residual de la línea 3 del tren ligero. Cuando se construyó la línea 3 del tren ligero, uno de los temas que con mayor sigilo se manejó fue la ubicación de las estaciones, precisamente para que nadie pudiera especular con ellas, porque si yo me enteraba dónde iban a estar las principales estaciones, yo lleno de Oxxos, lleno de 7-Eleven, y entonces tengo una ventaja. Aquí lo que pasó es que Pablo Lemus sí tuvo acceso a información privilegiada, y a partir de esa información privilegiada es que se decide desincorporar Plaza Arcos y construir ahí dizque un museo
pero realmente lo que se está construyendo es una torre de 9 pisos con departamentos muy costosos y que van a terminar por ahuyentar el comercio y la vivienda de Zapopan, del centro de Zapopan, porque va a encarecer mucho el costo de vida. Ese edificio no debería de estar ahí. Y entonces, en un amparo que presenté, en un debate, me dice el abogado de sindicatura que el INAH no tuvo ninguna observación al respecto, que no se estaba violentando ningún aspecto del valor histórico del municipio. Y entonces yo le recordé algo, no sé si ustedes, bueno, Plaza Arcos es Laureles y Avenida Hidalgo, ahí donde está el Gómez Farías. Bueno, ahí antes había un McDonald's, no sé si se acuerdan. Bueno, ese McDonald's tenía un anuncio y ese McDonald's casi lo cierra el INAH porque les dijo que el anuncio que tenía no debía pasar la altura de los arcos de Zapopan. Entonces hay un antecedente previo de que el INAH sí cuidaba el patrimonio histórico. Entonces obligan a McDonald's a bajar su anuncio. Y ahora tenemos una torre de departamentos que tapa por completo los arcos, tapa por completo la basílica, que está hecho de materiales prefabricados, que no le va a dejar ningún valor histórico al municipio en pleno centro, ¿no? Y eso es consecuencia de la especulación, porque entonces ya no se trata de dejar un valor artístico o histórico a la ciudad, sino únicamente crear ganancia o crear dinero a partir de la especulación, de la información privilegiada y del control que se tiene sobre las distintas regulaciones o la planeación urbana. El otro día platicábamos el doctor Magallanes y yo con un amigo y yo le pedía que rescataran una de las ideas principales que tenía el Centro Cultural Universitario de la UDG, que forma parte de un distrito cultural que abarca el centro de Zapopan, y era tener arquitectura de arquitectos de renombre. Esto puede generar dos fenómenos. El primero es como pasó en Barcelona, que terminó por despoblar ciertas zonas porque de nuevo elitiza, pero también estás hablando de una manera de construir ciudad que ya no se hace, nada más en China y en Rusia se está haciendo, ¿no? Y que es que esta arquitectura de autores puede generar espacios públicos efectivos de mayor calidad, pero también dejarle a la ciudad un legado artístico, un legado cultural y un legado que ya no se está teniendo hoy en día precisamente por la arquitectura de prefabricados. Y bueno, Plaza Arcos no es una casualidad, tiene que ver en cómo el afán de lucro o la mercantilización constante de la ciudad socavan la importancia cultural, histórica, política y educativa del municipio. Esa plaza se logra desincorporar a través de un fenómeno o a través de un instrumento muy interesante, la verdad, pero a mí me parece muy perverso. No sé si están familiarizados con el FIBA, un fideicomiso que se hizo para vender las playas de lo que ahora es Nuevo Vallarta. Bueno, esos fideicomisos lo que hacen es propiciar que se pueda crear propiedad privada en espacios públicos. Es un esquema un poco complejo, pero como esos fideicomisos se rigen a través de un consejo, entonces lo que hacen es que los municipios meten terrenos públicos a estos fideicomisos, después el consejo es el que decide qué hacer con esos terrenos y a través de un cambio de clausulado ya permiten que se vendan. Es una triangulación, es mucho más compleja, lo estoy diciendo de manera muy resumida, pero así también es como se hizo el esquema especulativo en torno a la ciudad creativa digital. Estos fideicomisos están hechos precisamente para rematar terrenos estratégicos del gobierno. Y en el caso específico de Plaza Arcos, pues fue algo así lo que ocurrió, porque ahí también hay un fideicomiso, porque es copropiedad con privados, y lo único que sucede es que en algún punto a alguien se le ocurre que hay que vender, pero desde antes a alguien se le ocurrió meter esos terrenos en un fideicomiso porque el esquema es prediseñado, el esquema es anterior al proceso precisamente de venta, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que la importancia del municipio está en una encrucijada, porque por un lado, mientras la ciudad sigue creciendo, seguimos siendo el centro cultural, económico y tecnológico más importante de Jalisco. La mayor cantidad de estudiantes de educación media superior y superior están en Zapopan.
la mayor oferta cultural en cuanto a conciertos, en cuanto a eventos de teatro, de exposiciones de arte cinematográfica, está en Zapopan. La mayor cantidad de PIB, más bien el PIB agroalimentario factura en un 90% en Zapopan. Y así pasa con distintos sectores, ¿no? Entonces, mientras seguimos creciendo, vamos desmejorando en calidad de ciudad. Y esto tiene mucho que ver con una crisis que es típica del capital, ¿no? Hay un libro de Polanyi que se llama La Gran Transformación, y habla de algo que es el doble movimiento, ¿no? Que es cómo el capitalismo entra en crisis, no solamente perdiendo tasas de ganancia, sino también mercantilizando ciertos aspectos de la vida. Y eso es una crisis porque mientras más mercantiliza aspectos de la vida el capital, pues pierde su materia prima para reproducirse, que es a las personas realmente, ¿no? Entonces, si tú mercantilizas todos los aspectos de la vida, lo que va a suceder es que el mercado va a colapsar. Y lo que está sucediendo actualmente con el mercado inmobiliario es eso, es un mercado que solo persigue ganancias. Y un mercado que solo persigue ganancias es un mercado anárquico. Y un mercado anárquico va a tender a extinguirse, ¿no? Porque no todo se trata de obtener ganancias, también se trata de dejar un legado, ¿no? Y esta mercantilización está ocurriendo en Zapopan y le ha quitado a la ciudad un elemento central para la gobernanza, que es la densidad social, que es la capacidad de las personas de participar y de involucrarse en lo que les concierne, ¿no? Que en este caso es la construcción de la ciudad entre todas y todos. Y esa pérdida de densidad se ve mucho en quiénes son los verdaderos constructores de la ciudad. Y hoy por hoy el verdadero constructor de la ciudad ha sido el mercado, pero ha sido también el involucramiento de políticos en funciones públicas. Y eso ha sido muy dañino, porque los empresarios tienen una visión que es contraria totalmente a la visión de lo público. En lo público, por ejemplo, no debería de existir una noción de déficit cero, tampoco debería de haber un miedo al gasto, tampoco debería de haber un terror por la inversión que no es productiva, como pueden ser en algunos casos algunas personas a la asistencia social la quieren restringir porque dicen que no es productiva, ¿no? Porque su concepto de productividad es otro. Bueno, en lo público eso no debería suceder. En lo privado sucede todo el tiempo porque se trata de conseguir las tasas de ganancia más grandes cada día, por encima de los derechos laborales, por encima del respeto a las personas, por encima del respeto a la naturaleza, por encima de muchos derechos humanos incluso, ¿no? Y el involucramiento de empresarios en la política lo que hace es que terminen rematando a la ciudad y que terminen beneficiando consciente o inconscientemente a personas con las que comparten alguna identidad de clase, alguna identificación incluso de trayectorias, ¿no? De venir de la iniciativa privada, de haber participado en alguna agrupación, como puede ser alguna patronal, y eso ha perjudicado mucho a la ciudad porque, de nuevo retomando el tema de Plaza Arcos ahora es una propiedad privada que su valor se lo dio durante 9 años la construcción de espacios públicos estratégicos en torno a esa torre de edificios. Es decir, todas las grandes obras públicas que hicieron los gobiernos de MC desde el 2015, 2018, desde el 2015, desde el 2015 están integradas estratégicamente en beneficiar a una torre de departamentos. Y eso está pasando en toda la ciudad, pero esta es la más alarmante porque este es 100% público. Tenemos el Parque de las Niñas y los Niños, tenemos el Museo de Arte de Zapopan, tenemos el Palacio del Ayuntamiento, que también quieren convertir en un municipio, en un museo, y todo eso se está ofertando como parte integral de la torre de departamentos, ¿no? Adicional a eso, lo que está sucediendo es que han creado una normatividad un poco feudal para beneficiar a los constructores. Pero aquí tenemos un problema de falta de comprensión de lo que es el ayuntamiento. Yo he debatido mucho con el alcalde para explicarle algo bien sencillo, que él y yo estamos en condiciones de igualdad, yo como regidor y él como presidente. La única diferencia es que él, por ministerio de ley, representa al ayuntamiento, pero no es más que yo, ni yo soy más que él. Somos exactamente lo mismo,
y las distintas áreas operativas del ayuntamiento deberían de respondernos por igual. No sucede así. Entonces, el Pleno ya no decide las obras públicas. Si tú tienes una torre de departamentos y tus calles, o las calles donde vas a construir, no están pavimentadas, pues tú le ofreces al ayuntamiento una concertación de tal manera que se te perdonen ciertos impuestos como la licencia de construcción, como los permisos, a cambio de que tú pavimentes esas calles, ¿no? El problema es que eso no le trae un beneficio a la ciudad, el beneficio se lo da al constructor, porque el constructor construye donde a él le conviene. Entonces, el ayuntamiento cada vez va cediendo más capacidades públicas para ordenar y planificar bien la ciudad y se las está pasando a particulares. Y eso, lo que ha provocado es una ciudad en crisis, una ciudad donde la gente tiene que trasladarse en promedio más de 2 horas para llegar a su trabajo, donde las rentas se elevan de manera meteórica, de manera acelerada, sin la supervisión de ninguna autoridad, donde el acceso a servicios públicos es cada vez más limitado y donde las ciudades son cada vez más oscuras, más inseguras, y hay una tendencia creciente a perder espacios verdes, ¿no? Que es un tema también muy grave, porque se van perdiendo. En la medida que el gobierno se retira, el mercado avanza, ¿no? Y esos avances del mercado ejercen una presión muy grande sobre los bosques del municipio. Entonces, la importancia actual de Zapopan no tiene que ver únicamente pues con su pujanza económica, tiene que ver con ver todos estos temas como un problema, pero también como una oportunidad. La oportunidad más grande que está de por medio es que Zapopan, o más bien desde Zapopan, se pueden dar solución a muchos de los principales problemas, no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, sino de todo Jalisco. Porque hoy, como nunca antes en la historia, viven más personas en zonas urbanas que en el pasado. Y eso también deja muchos aprendizajes, deja nuevas maneras de gestión, deja nuevas maneras de abordar los problemas públicos y también nuevas formas de marcar el nuevo rol que deben de tener los entes públicos en esta nueva era, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, todo eso se abandonó. A pesar de que en Guadalajara residen los 3 poderes de la Unión, hasta hace muy poco el centro histórico de la ciudad pues estaba prácticamente abandonado, ¿no? Por las noches incluso sigue estando abandonado. Y eso es porque el mercado no puede controlar esos aspectos de la ciudad que no le son rentables, ¿no? El valor histórico de una ciudad solo es rentable si lo explotas, pero si lo explotas para privados, los beneficios son para privados. Entonces, el dinero no es la única riqueza que se puede crear a partir de esto, ¿no? A veces la conservación del valor histórico es mucho más valiosa que los millones que te puedas hacer llegar por permitir más Airbnb, por permitir más desarrollos verticales, por permitir más hoteles, ¿no? Entonces, la manera de rescatar el valor histórico, el valor cultural, político, social y económico de Zapopan tiene que ver con desmercantilizar la ciudad. Y eso es un tema que a veces suena polémico, pero tiene mucho que ver precisamente con lo que les decía al inicio, de que no se trata únicamente de dar incentivos fiscales para construir ciudad. Desmercantilizar la ciudad es que la vivienda sea asequible. Muchas personas consideran que los jóvenes, por ejemplo, que somos quienes más problemas tenemos para acceder a vivienda, la queremos regalada. Y la verdad es que no, queremos vivienda que podamos pagar con nuestro salario. Eso es vivienda asequible, pero vivienda que cuente y esté equipada con servicios públicos. El problema es que ahora la vivienda que está equipada con servicios públicos es la menos asequible, es la más costosa, es la que está en las zonas residenciales y es la que menos acceso tenemos. Y eso tiene que ver con que se mercantilizó el derecho a la vivienda. Entonces hay que desmercantilizarlo. Pero para desmercantilizarlo hay que imponerle las condiciones del desarrollo urbano a los constructores, que no hagan lo que quieran. Porque cuando el mercado hace lo que él quiere, pues construye incluso en zonas que son de riesgo, en zonas
que no está permitido construir. Y en Zapopan se ve todos los días nos enteramos que ya le mordieron un pedazo al bosque, que ya hay maquinaria adentro, que ya están derrumbando árboles en la primavera. Bueno, eso no se debe de permitir, y eso se permite porque el gobierno se hizo a un lado, ¿no? Y para desmercantilizar la ciudad es necesario imponer una visión distinta sobre el desarrollo. El desarrollo no es únicamente que a los ricos les vaya bien, es que la ciudad sea capaz de crear riqueza, pero que también sea capaz de distribuirla. Entonces, evidentemente el fenómeno urbano es un esquema de distribución de riqueza desigual, porque ustedes lo van a ver siempre, las colonias de mayor plusvalía siempre van a ser las mejor equipadas. Bueno, eso es un tema de desigualdad, es un asunto de desigualdad, pero también tiene que ver con una tradición. La riqueza o la poca riqueza que se crea está destinada desde hace décadas a esas zonas. Ahora tenemos que crear más riqueza y distribuirla mejor, y salirnos de la lógica de los beneficios fiscales, porque, y con esto finalizo, lo que genera o lo que provoca que una ciudad sea atractiva a las grandes empresas no es que les perdonemos una licencia de 50,000 pesos, es que tengan una ciudad que no se inunde, una ciudad iluminada, una ciudad segura, una ciudad con vivienda accesible, donde sus trabajadores se puedan quedar a trabajar. Son dos maneras distintas de crear ciudad, y hoy en día pues la que impera es la de los beneficios fiscales. En la discusión de la ley de ingresos de Zapopan, nosotros la votamos en contra porque solicitamos reducir los incentivos fiscales en un 65%, y el dinero que se ahorrara de los incentivos fiscales mandarlo a subsidiar los servicios médicos, los servicios de la Cruz Verde, del Hospitalito y de todas las unidades médicas de los servicios públicos, de los servicios de salud de Zapopan, para que la gente pudiera acceder a ellos. Y la respuesta del ayuntamiento fue muy interesante. Nos contestaron que no podían reducir los incentivos fiscales a las empresas porque le quitaría competitividad al municipio. De nuevo, una sola idea de competitividad, que es la de mientras la ciudad se vuelve un caos, un desastre, es insegura, hay más desaparecidos y es más oscura, te retengo con un soborno. Porque al final, si tu ciudad no mejora y tu manera de retener la inversión privada es con dinero, eso se llama soborno, ¿no? Y por el otro lado, nos contestaron que no podíamos subsidiar los servicios médicos, que son la consulta, las inyecciones, los medicamentos, todo, porque Zapopan perdería ingresos. Entonces, es bien interesante cómo a través del soborno se intenta retener a la inversión privada, perdonándoles. Además, son los que más riqueza crean a partir de lucrar en el municipio. Y por otro lado, el derecho a la salud lo ven como un negocio. Es decir, la riqueza de Zapopan, tan afamada a nivel nacional, está financiada por los pobres. Esa es la realidad. Nuestro presupuesto está financiado por la gente más pobre, y son presupuestos que al final se vuelven hasta electoreros, ¿no? Y bueno, eso lo planteamos, evidentemente no trascendió mucho, porque ellos son muy temerosos de tomar decisiones osadas, ¿no? Aunque eso es algo general, es parte del pensamiento conservador. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, no sé si ubican este grupo que se llama Democracia Deliberada, que era un grupo como de intelectuales de la Ciudad de México, y yo discutía con un economista de ahí y me decía que era un error que el presidente López Obrador no pidiera deuda para enfrentar la pandemia. Y yo le pregunté por qué, y me dijo, no se da cuenta que va a alterar variables macroeconómicas. Y entonces yo dije, el conservadurismo se esconde hasta en los más progresistas, ¿no? Porque ¿cuál es el miedo a alterar variables macroeconómicas realmente? O sea, el tema es actuar con ciertos principios, ¿no? Pero a los economistas de repente se les genera este miedo de no tomar decisiones osadas. Y en Zapopan lo que se necesita ahora son decisiones osadas, porque si no va a seguir esta crisis de la ciudad, que ahorita se puede detener, estamos a tiempo de detenerla, pero en un futuro nos va a dejar sin tradiciones, y una tradición, por ejemplo, que se va a ver afectada en lo inmediato por todas las modificaciones que ha sufrido la ciudad, va a ser la romería. O sea, la romería ya se vio afectada por el trazo de la línea 3 del tren ligero, y ahora se va a ver afectada por
que se va a detonar la construcción de vivienda vertical en el centro histórico de la ciudad. Entonces, en algún momento va a haber limitaciones a la romería, y el valor cultural que le aporta a la ciudad, el valor religioso, el valor también simbólico, la reactivación económica que genera también cuando sucede, todo eso se va a ir perdiendo, ¿no? Y no hay manera de protegerlo más que poniéndole márgenes al desarrollo urbano controlado por la iniciativa privada, ¿no? Entonces, se me escaparon muchos datos, traía yo ahí algunos más, pero para respetar el tiempo y no extenderme, lo dejaría hasta aquí, con el gusto de contestar todas sus dudas sobre este tema o sobre otros, porque al final de cuentas el principal valor político de una ciudad es que sus servidores públicos rindan cuentas, ¿no? Entonces también este es un ejercicio de rendición de cuentas, y pues cualquier cosa que tenga que ver con Zapopan, yo con mucho gusto se las contesto. Gracias. Este formato es un formato donde tú puedes ver todo el mundo pagando los años. Eso que en Guadalajara no es municipal. Aquí dicen que cuando es de morrita es café en Puebla. Entonces yo para mí me reconocimiento y respeto, porque los que vienen aquí a escucharte vienen con esa intención de escuchar una visión, y yo digo de un joven, en un movimiento social liberal que es que no es el pensamiento conservador. Yo te quiero felicitar más que nada, porque es la segunda vez que te escucho. Yo espero que sean muchas más, porque necesitamos entender que si tú quieres en algún momento aspirar a ser el presidente municipal de Zapopan, que no te vean que por joven no tienes una visión, que no se diga que es joven, no tienes la experiencia. Tienes una experiencia, tienes una visión que no tiene que ver nada con el mundo conservador que nos ha gobernado en los últimos 20 años. Yo te felicito, espero seguirte y espero ver pronto que seas el coordinador de los comités de la transformación de Zapopan para que posteriormente asumas la candidatura y poder llevar estas pláticas a todas las colonias, a todos los sectores, y que no digan que el movimiento de regeneración nacional no tiene propuesta y que no somos los satanás que estamos peleados con la inversión, no. Nosotros queremos una inversión con desarrollo social y con tu visión en Zapopan. Estoy seguro que vamos a ganar. Muchas gracias. Convencida estoy de que la salud depende mucho del entorno. El espacio nos comunica mucha información o nos limita para desarrollarnos como seres humanos integrales o como para enfermarnos. El área que yo trabajo es área de la salud, es la gerontología y la geriatría. Y esas dos áreas pues hablan mucho de la necesidad de un espacio adecuado para vivir y desarrollarse a pesar de la edad avanzada. Yo tengo la experiencia de haber vivido en la Unión Soviética, ex Unión Soviética, y bueno, los rusos tienen una experiencia muy maravillosa de desarrollo urbano. De hecho, Moscú no crece como una ciudad así disparada, como lo está Zapopan, sino crece como las cortezas del árbol, en círculos, y hace una combinación de áreas de desarrollo industrial, cultural, educativa, con redes de comunicación. Bueno, Guadalajara ha estado desde entonces muy interconectada con esta visión, sin embargo, no se ve reflejada en lo absoluto. Y escuchar gente como usted, joven, bueno, nos alienta definitivamente. Yo lo felicito. Y bueno, una de mis preguntas es, ¿qué fecha ya la contestó? ¿Qué hacer de hoy en adelante para cambiar este mundo convulso en la zona metropolitana de Guadalajara? Por lo que veo, sí hay soluciones. Sí, claro, muchas. Bueno, pues ojalá y sea nuestro presidente municipal de Zapopan. Yo definitivamente escuchar gente como usted, me sumo a su
a su lucha, a su propuesta y, insisto, está íntimamente relacionada con la salud. Gracias. Usted valientemente le dijo al presidente municipal actual sobre el robo de los 300 millones de pesos que ya tiene que ver con el presidente municipal de Guadalajara. Él lo empezó. Desafortunadamente, yo vivo en Zapopan. Por eso he visto las consecuencias de lo que ha hecho el que está en Guadalajara y ahora el actual, que a cada rato queman la primavera y a cada rato, como estamos sobre Vallarta y Patria, es una contaminación que nunca lo habíamos visto. Siempre he vivido en Guadalajara y siempre he vivido en Zapopan. Y realmente creo que nunca había habido tanta corruptela como el movimiento ciudadano y estos presidentes municipales riquísimos. Para todos los que van allá a Sandis, son del presidente municipal de Zapopan, para que ya no coman ahí. Y no se vale, le puedo decir que este año dice que ellos lanzaron drones para reevaluar el predial y le puedo decir que lo que yo pagué hoy fue más que lo pagué en los últimos 5 años. O sea, es un robo. Incluso yo no quería recibir el primer informe y me dijeron, mire, ya hemos a varias colonias de Zapopan hecho lo mismo. Entonces, este no tiene llenadero de dinero. Y realmente te felicito porque necesitamos gente como tú, preparada, valiente, que se enfrente a gente tan corrupta y que desafortunadamente atrás traerá el yunque, la extrema derecha, una de la extrema derecha de la Iglesia Católica. No estoy hablando de toda la Iglesia Católica, pero el yunque ha venido a destrozarnos con este movimiento y es lo mismo que con Emilio González. Entonces sí necesitamos hacer proyecto para que Jalisco sea de Morena. Te felicito de nuevo. La oportunidad de invitar más gente porque la verdad te admiramos mucho. Yo desgraciadamente me fui a vivir a la zona real y ya le agregaron residencial, zona real, y con eso me están cobrando más de todo y cada día me tocó ver a mí cuando levantaron a un señor a balazos, lo subieron arrastrando. Está la zona residencial real, está de fatal. Es Zapopan, por los que no saben, aquí la doctora me ganó todo lo que ella dijo. La verdad, estamos muy sentidos con el actual y con todos los que han estado ahí como presidentes municipales. La verdad que ninguno se escapa y estamos contigo y la verdad, oye, cuando lo vuelvan a invitar avísame, por favor, porque la verdad mi familia se la perdió. Yo soy médico cirujano plástico, conozco mucha gente aquí, a Molina, a todos los demás y felicidades, Toño, felicidades. El daño colateral del desarrollo inmobiliario nos afecta a los municipios del interior del estado, ya que no nos dan competitividad para podernos desarrollar en temas desde industria hasta poblacional. ¿Por qué? Porque a la zona metropolitana se le carga todo. El proyecto que yo quisiera que visualicemos en el futuro es el desarrollo de forma colateral, económico y poblacional, en el cual nos ayudaría al interior a dos cosas. Número uno, poder ser competitivos a nivel nacional en producción y en transformación de industria, y el otro es que a todo ciudadano mejore sus condiciones económicas de vida y de valor de su propiedad. Porque no puede ser posible que, porque en la zona metropolitana tenemos todos los servicios que tienen, excedan en un 2000% más el valor de lo que vale el interior del estado. Cuando del interior del estado vienen muchas materias primas para transformar la industria de la zona metropolitana. Y aparte, la naturaleza, aquí, el agua, la atmósfera y todo, está colapsando en la zona metropolitana. ¿Por qué? Porque es demasiada población, tan poco territorio. Es cuanto, muchas gracias. Pasen por bien todos. Yo soy el ingeniero Jorge Rosa. Agradezco de antemano que nos hayas acompañado y nos transmitan todos sus conocimientos en la cuestión de
la mesa específica del municipio de Zapopan. Yo quisiera manifestar que más que la ciudad de Zapopan se requiere, es una propuesta, se requiere hacer una infraestructura, una reingeniería hidráulica de la zona metropolitana. No debe ser en forma parcial que hasta Zapopan y que por la de Patria, no. Debe ser una forma integral porque las cuencas vienen aguas arriba y obviamente se llevan todo lo que está por el camino. Entonces tendría que ser una infraestructura, una reingeniería a nivel metropolitano. Ese es en ese rubro. En la cuestión de la vivienda, la verticalidad, pues ya sabemos que ya es un hecho. Desgraciadamente, los planes parciales van inducidos por gentes que andan en esos medios donde un pequeño espacio ya vale más que una casa, que todos enseñamos tener una casa y ahorita un espacio vale más que una casa, un departamento ya vale millones de pesos. Obviamente para la gente de media o de baja está fuera de toda posibilidad que pueda adquirir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ahora sí, pues como todo, como el mar, lo va sacando a la orilla a la gente de escasos recursos. Pero pues entonces hay que tratar de hacerle llegar infraestructura para que pues, se suba el tren y ahora sí que llega el Tesistán y una serie de cosas que es donde deben de trabajar para que la gente llegue pronto a su casa. Desgraciadamente duran 2 o 3 horas a veces para llegar a su casa, salen a las 6 de la mañana, llegan a las 8 de la noche, no hay convivio familiar, no hay forma de descansar. Entonces yo creo que debería haber mayor infraestructura para hacerle llegar a esas gentes que desgraciadamente no pueden adquirir en el centro. Hablando del centro de Zapopan, voy a decir una cosa, espero no ofender, pero a mí no me llama la atención el centro de Zapopan. No le veo más que obviamente la Virgen, ¿no? Pero lo demás, la infraestructura, el lateral, ¿cómo puede ser posible que hayan autorizado en lo que es el centro de Zapopan, que han autorizado edificios ahí de estructuras, que el entorno lo están dando en toda la torre? Entonces desde ahí tendríamos que ser cuidadosos para hacer más atractivo la estadía de la gente que viene, para que vaya a Zapopan, vean la Virgen, vean el entorno. No es por nada, pero a mí me gusta más, no sé ustedes, a mí me gusta más el centro de Tlaquepaque que el de Zapopan, porque le veo más atractivos, más entretención, o sea, en cuestión de quedarse, de que queden el día y se quedan a comer, y algunos, muchos no están ahí, pero yo creo que le falta un poquito más de trabajo ahí a Zapopan y cuidar el centro de Zapopan, no dejar que se hagan ese tipo de edificios tan rudos y sí, muy modernos, pero como que el entorno es como si te pones un traje y luego te pones unos tenis. Y la primavera siempre ha sido, pues, lamentablemente, ha sido presión y que aquí es el límite, creo que y de repente ¿no? El límite ya se recorrió y una serie de cosas. Yo creo que es muy fácil, eso, digo, es fácil decirlo también, pero teniendo puntos bien definidos, ahorita todo se maneja bien hasta el límite. Debes de poner ciertos puntos, ciertas límites, donde en su momento vía satélite dices, tú no te puedes mover, aquí está una plomada, aquí está esto, y ahí ya no puedes rebasar 1 centímetro, porque el vía satélite no lo puedes mover. Si tú llegas a moverlo, ese punto es inamovible, lo puedes reconsiderar y lo puedes, yo me dedico también a la cuestión de la topografía, por eso les digo, y lo puedes reponer en el punto y nada que se recorra 100 metros, y esos 100 metros aprovechamos para hacer un pequeño desarrollo, ¿verdad? Entonces, pues eso es en sí mi aportación, ojalá sirva para algo. Muchas gracias por escuchar. Alex, un gusto que estés aquí y realmente me uno a lo que dijo tú. Creo que Alejandro Puerto para adelante. 2 cosas preguntarte y discúlpame. Yo tengo una posición positiva en ese programa. Sientes acompañado por los demás regidores que están por ahí, porque de repente yo no los veo, con todo respeto te lo digo.
no a nada. Esa es una. Y dos, ¿cómo va el asunto que nos hiciste o que nos compartiste a todos de los 300 millones? Que yo en realidad me parece un abuso y debe de haber muchísimos más, ¿no? Pero en particular ese como es todo para el servicio. Agradezco la invitación a Maestro Magallanes y a todos mis compañeros del Centro Cultural AC. Gracias por la invitación. Alejandro, yo ya te había escuchado antes. Yo soy Oscar Villegas, soy abogado especializado en administración pública. Ya te había escuchado en redes cuando presentaste el amparo contra el edificio. Y la verdad es que cuando te escuchaba me quedé pensando una cosa en cómo puede ser posible que los liberales se ampararan contra el edificio y no el mismísimo cardenal. ¿Cómo puede ser posible que la Iglesia Católica aceptara ese edificio junto a los arcos? Eso a mí fue lo que más me dio como cosa al escucharte hablar aquí, porque yo vi la conferencia. O sea, uno, ¿cómo podía ser eso posible? Y dos, para mí este edificio representa, cuando yo pienso en algo naco, pienso en ese edificio. Para mí es la representación viva de la riqueza. Y compartirte que, por ejemplo, hay un tema en Zapopan que es el tema de la regularización, y el reglamento de la RUNUR tiene algo bien especial que son los comités de vecinos que aprueban el ayuntamiento para la regularización. En ese reglamento, el presidente de la asociación de vecinos puede dar cartas de antigüedad y reconocimiento vecinal a gente que no tiene papeles. Tengo el primer juicio en tribunales administrativos que tardó 3 meses en ser radicado porque nunca había habido un juicio contra alguien que se peleara contra la común, porque están despojando de gente de terrenos en el camino por Otlán pasando Valle de los Molinos. Y te puedo decir punto y coma cómo es el mecanismo. Entonces, no hablaste ni de auditar la cuenta pública, auditar la nómina y ver la deuda pública. No, eran tantos temas. La verdad que admiro tu trabajo, Alejandro. Eres muy preparado y esperemos que de verdad llegues a ser presidente municipal. Y pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Voy a hacer breve y me voy a ir una por una. Si se me escapa una, me recuerdan, ¿no? La primera es qué podemos hacer para mitigar, porque realmente tenemos que pensar en mitigar los estragos de un crecimiento desordenado que ciertamente ha impactado sobre la salud de las personas y también sobre los sistemas de salud. Creo que una de las principales acciones que se debe de hacer es romper el tabú de las capacidades recaudatorias de un gobierno. Es un tabú que se ha generado porque creemos que la única vía son los impuestos a las personas. Son los impuestos que es el predial, y de hecho la mayoría de gobiernos locales solo trabajan con el predial o con las licencias, ¿no? Pero hay un fenómeno, con este fenómeno de la gentrificación, de la elitización pues de las principales zonas de la ciudad, que representa un beneficio del 100% para los grandes constructores. Ellos lucran con su construcción, venden sus departamentos y además reciben un beneficio adicional que es la infraestructura de mayor calidad que todavía revaloriza más sus propiedades. Cuando se pone obra pública en cualquier zona, los terrenos y las casas y las propiedades tienden a valer más. Lo único que inyecta riqueza o añade riqueza a una propiedad es la obra pública. Eso aquí en China. Y esa riqueza se queda íntegramente en el propietario, no regresa nada al gobierno. Entonces, una vía de empezar a modificar el desastre urbano o de mitigarlo es empezar a capturar un porcentaje de la plusvalía. No todo, pero sí un porcentaje. Porque si tú tienes tu propiedad y esta propiedad se revalorizó por obra pública, pues el beneficio no puede ser solo para ti, también tiene que ser para la comunidad. Y un impuesto a la plusvalía es algo que, por ejemplo, en la constituyente de la Ciudad de México se intentó impulsar, pero el cártel inmobiliario se rebeló. En aquel momento no había condiciones para sacarlo, hoy espero que lo retomen. Si nosotros hacemos un impuesto a la plusvalía, entonces cuando tú pagues tu predial, las personas más ricas, que son las que tienen los nodos viales más cercanos, los accesos más equipados de ingreso y salida de su casa, pues tendrían que pagar un porcentaje, porque a partir de que se construyó ese nodo vial, se pavimentó esa calle o se equipó, su propiedad ya vale más, ¿no? Y un porcentaje tiene que regresar a la comunidad,
e implementarse en medidas de mitigación. ¿Qué son medidas de mitigación? Por ejemplo, hay un sesgo clasista en cómo damos un tratamiento a las personas que viven en la periferia. Creemos que simplemente se equivocaron, se asentaron y ahí muere y es su problema. La verdad es que no, y es una contradicción que incluso está en nuestras leyes. Por ejemplo, la ley de aguas dice que no te puedes asentar en los cauces de ríos, arroyos y cuerpos de agua, ¿no? Pero la ley de protección civil dice, cuando ya hay asentamientos, ya la gente lleve años viviendo ahí, el gobierno los 3 órdenes de gobierno tienen que coordinarse para llevar a cabo obras de mitigación. Es decir, no te voy a quitar, voy a evitar que los cauces del arroyo te hagan daño. Y eso pone en conflicto principios y valores, porque si sacas a la gente y no le ofreces vivienda accesible o vivienda social, pues nomás los estás expulsando a la calle. Y entonces esas personas que hoy estaban en un cauce de río, mañana se van a otro, ¿no? Entonces, con el dinero que se pueda retener a través del impuesto a la plusvalía, se podrían construir una cantidad enorme de obras de mitigación en las zonas más necesitadas. Y bueno, eso tendría un impacto positivo sobre otras variables de la vida, porque por ejemplo, garantizar el derecho a la salud no requiere únicamente de infraestructura hospitalaria. Si yo no te garantizo el derecho a la movilidad, tú no tienes garantizado el derecho a la salud. Imagínate que tú estás en una silla de ruedas y tu calle es intransitable o no hay transporte público. ¿Cómo vas a llegar al centro de salud? Entonces no te estoy garantizando el acceso a la salud realmente, ¿no? Y a veces lo reducimos únicamente a la infraestructura hospitalaria, cuando realmente también requiere calles, requiere sistemas de transporte eficaces. El papel de un gobierno es que los derechos de la Constitución se hagan efectivos a través de servicios. Entonces eso es algo que se ha perdido, ¿no? En segundo lugar, el tema del desarrollo del interior del Estado y la competitividad. Yo creo que el 80-70% de la materia prima que se utiliza en la zona metropolitana de Guadalajara o viene de otros estados o viene del interior. Aquí en la zona metropolitana ya es muy poca la que se genera o la que hay, ¿no? No hay mucha disponibilidad de materia prima y ese también es parte del problema de las ciudades muy grandes, ¿no? Y sí, creo que las ciudades medias, por ejemplo, como puede ser Autlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Puerto Vallarta, han recibido un trato un poco de castigo, incluso diría yo, porque no reciben ni siquiera presupuestos muy significativos, que eso es un problema generalizado. Los castigan porque dicen no tributan, no te dan la misma cantidad de impuestos o vía impuestos que te puede generar una ciudad grande como Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan. Pero la visión no debería de ser esa, sino ver cómo el desarrollo en las regiones puede integrar más nuestras comunidades, ¿no? En Autlán, por ejemplo, ya está la zona metropolitana de Autlán, El Limón y El Grullo. Y ahí un problema que hay es que todavía la actividad económica se sigue reduciendo a la siembra de caña o se sigue limitando a ciertos servicios, ¿no? Y de por medio va que los salarios en ambas funciones económicas son muy bajos, la verdad son salarios bajos, incluso son esquemas laborales un poco agresivos y que dañan la salud y el medio ambiente. Hace 5 años hubo un caso de toda una comunidad de estudiantes en el Mentidero que se enfermaron porque los agrotóxicos que se utilizan en la caña pues les dañaron los riñones, ¿no? Y a pesar de eso, no hubo una intervención decidida del Estado para que las zonas tuvieran una oferta de crecimiento distinta. Y eso pues pasa precisamente con que el principal promotor de la inversión siempre es el Estado, ni siquiera son los gobiernos locales, generalmente es el gobierno federal, el Estado en sí. Por ejemplo, la planta de Tesla en Nuevo León, quien menos tuvo que ver pues fue Nuevo León. Quien decide dónde se asienta pues es la federación. Y ese tipo de inversión no llega a las comunidades más alejadas porque lo que se intenta es que los núcleos poblacionales más robustos sean los que tengan toda la oferta de empleo. ¿Y eso qué genera? Que el interior del estado se siga despoblando. Entonces no hay un equilibrio. Y todo eso hay que tenerlo en mente porque el potencial económico de las regiones no se ha valorado con frialdad. O sea, el potencial es muchísimo. Autlán ha de tener unos 50,000 habitantes, un poco más. Estamos hablando de una mano de obra
que está en proceso constante de cualificación, porque además tiene un centro universitario, además tiene trayectoria cultural, artística, pues ya tiene una historia muy notable en la región, ¿no? Pero esta idea de acercarle inversión que detone crecimiento, que genere empleo, pues todavía va a pasar un poco más de tiempo hasta que yo creo que empiece a suceder que las zonas urbanas se empiecen a despoblar, como está pasando en Guadalajara, ¿no? Si Zapopan colapsa, yo creo que la gente va a buscar entornos más amables, en contacto con la naturaleza, o un poco más tranquilos, que son las ciudades medias, ¿no? Entonces, si no se hace algo ahora, yo creo que las ciudades medias van a ser el problema más agudo de aquí a unos 50 años. Respecto a la infraestructura hidráulica que mencionaba el ingeniero, pues sí, de verdad todo eso tendrían que ser políticas públicas metropolitanas. El problema es que las instituciones metropolitanas que tenemos actualmente no tienen coherencia con la realidad. Y un caso clarísimo es el CIAPA, ¿no? El CIAPA es el principal, digamos, la institución metropolitana estrella, es la única en la que ya hay como ya es de sentido común saber que el CIAPA está en todos los municipios, sin embargo es ineficaz. Y eso se debe a que realmente no es un organismo metropolitano, es un organismo, digamos, de sector, ¿no? Controlado siempre por ingenieros. No es por hablar mal de los ingenieros, pero tiene una historia de control de los ingenieros. Y, por ejemplo, el ingeniero que está actualmente fue compañero de Enrique Alfaro en el Colegio de México. Y traen esta visión del desarrollo inmobiliario. No tiene una visión de justicia hidráulica, ¿no? Es decir, vamos a proveer el servicio porque es un derecho, lo vamos a volver accesible, lo vamos a volver de calidad y para todas las personas. Lo que más se han dedicado a hacer el CIAPA desde que existe es a modificar volúmenes de extracción en beneficio de zonas residenciales. La institución metropolitana ahí está, su lógica está muy pervertida, ¿no? Entonces, sí necesitamos instituciones metropolitanas, pero necesitamos una lógica distinta de cómo distribuimos los bienes públicos, ¿no? Respecto al tema de la vivienda vertical y los planes parciales de desarrollo, ciertamente, tan solo en Zapopan, por ponerles un ejemplo, la coordinadora de gestión integral de la ciudad viene de ser una experta en impugnar planes parciales de desarrollo. Es decir, la encargada de construir la ciudad es una especialista en cómo hacer a un lado los principales instrumentos de planeación. Entonces, es un tema de economía política, porque por un lado está eso. En segundo lugar, el síndico fue el jurídico de Tierra y Armonía. Es decir, el representante jurídico del ayuntamiento tiene un grave conflicto de interés, porque él fue abogado de los principales constructores de vivienda vertical de la ciudad. Uno de los grandes problemas del alfarismo es que ha intentado a tiras y tirones crear un monopolio del sector inmobiliario que ha resultado en un desastre para la ciudad, ha sido algo muy agresivo. Si ustedes hacen una pequeña investigación de los principales predios públicos que se han desincorporado en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, se van a dar cuenta que les han sido asignados o a Tierra y Armonía o a subsidiarias de esa empresa, ¿no? Entonces, es un tema de economía política, no lo podemos ver por separado, sino decir algo bien claro, ¿no? Las personas que llegaron al poder junto con Enrique Alfaro, pues venían del mercado inmobiliario y ahora pues han borrado la división entre lo que es gobernar y lo que es beneficiarse, ¿no? El tema que decía mi tocayo, de si me siento apoyado por los regidores de Zapopan, creo que es notorio que no hay ese apoyo. O sea, yo soy muy educado al momento de referirme a mis dos compañeros, pero tampoco soy un mentiroso. La realidad es que no. Y eso tiene que ver en gran medida con la diferencia de agendas políticas. Hay quien cree que llegar a un puesto público es hacer la política del cotilleo, la política de la transacción, de poner el voto a disposición del mejor postor. A mí no me gusta eso. Cuando llegué a la regiduría me aconsejaron de todas las cosas, ¿no? Me acuerdo perfecto de un consejo que me dio un amigo, me dijo: dile al alcalde que le votas todo a favor si te saca todas tus gestiones y te da 200 despensas al mes. Y ya. Y yo me quedaba pensando como, este cuate no sabe la oportunidad que tenemos, ¿eh? O sea, no sabe lo que acabamos de obtener. O sea, venimos de fuera, o sea, realmente yo me considero un outsider
porque pues no vengo de los esquemas tradicionales de donde viene la gente que ocupa puestos públicos en Zapopan. No soy empresario, no apellido Sánchez Aldana, no apellido Robles Peiro, no tengo apellido de trayectoria política o empresarial. Realmente veníamos de intentar construir un movimiento desde abajo con la gente, ¿no? Entonces no lo íbamos a rematar por 200 despensas, ¿no? Entonces mis compañeros tienen sus agendas. Desde mi punto de vista, quien sí ha fallado a su labor ha sido el coordinador, porque debería de ser el más interesado en que se transparenten todas las acusaciones o todos los señalamientos que hay sobre el destino de recursos públicos o sobre el ejercicio público, ¿no? De los 300 millones de pesos, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado, en primer lugar, que pedimos la renuncia de la tesorera en 2 ocasiones. ¿Fue ayer o antier? Antier. Antier fue la última, mediante punto de acuerdo, pedimos la destitución por una cuestión de sentido común. Ella controla los documentos a los que necesitamos acceder para saber qué sucedió. Entonces, como quieren protegerla, quieren proteger a Lemus, que es el verdadero culpable, no aceptaron que se destituyera. El asunto se resolvería de una manera muy sencilla. Lo que necesitamos es que nos contesten con nombre y apellido quién tomó la decisión de meter el dinero en ese banco. Es lo que no quieren hacer. La tesorera, en un ejercicio de retórica bastante vergonzoso, dijo, fue la Hacienda Pública. Bueno, la Hacienda Pública no es una máquina, la Hacienda Pública son 4 personas, bueno, 5. El alcalde, el jefe de gabinete, la tesorera y el coordinador de administración. No, sí son 4. El alcalde era Lemus, el jefe de gabinete era Frangé, la tesorera era Adriana y en la administración es Amucho. Entonces, ellos son la Hacienda Pública. ¿Qué es lo que no quieren decir? Que la decisión la tomó Pablo. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos digan públicamente que la decisión la tomó Pablo, Pablo tiene una responsabilidad penal, administrativa y patrimonial. Es decir, si no lo inhabilitan o si no pisa la cárcel, tiene que pagar con su patrimonio, porque son recursos públicos. Entonces ya hay mucha jurisprudencia de que cuando hay recursos públicos en riesgo, tú pagas con tu patrimonio. Además, nosotros sostenemos que esto es una trama más grande y queremos que se investigue, porque imagínate, es un supuesto en el que tú te pones de acuerdo con el dueño de un banco y entonces si se mete 300 millones de pesos y después quiebra, no sabes qué pasó con ese dinero. No sabes si después lo sacaron. O el propio dueño del banco lo sacó y por fuera hizo una distribución ajena al fin que se perseguía, ¿no? Bueno, todo eso no se sabe y eso es lo que queremos que se investigue. Las denuncias van caminando, ya la Fiscalía General de la República tiene también conocimiento del tema, la Unidad de Delitos Financieros también, y vamos a seguir insistiendo en que haya sanciones. Lo único que están haciendo ellos es alargar lo más que puedan el escándalo, porque al final será un escándalo. El 15 de octubre se desahoga una audiencia. En nuestro análisis nosotros creemos que Zapopan se va a inconformar con el resultado de esa audiencia y en febrero se resuelve la inconformidad que presenta el ayuntamiento a través de sindicatura y en febrero ya vamos a saber si ese dinero se perdió, que lo más esperable es que sí se pierda, ¿no? La estrategia de sindicatura es muy pobre. De hecho, en el debate en el Pleno, el síndico estaba muy ofendido por decir por qué en el orden de prelación de pago, por encima de Zapopan, hay particulares si los nuestros son recursos públicos. Y tendría sentido si no hubiera agregado después la genialidad que dijo. Y después dijo, estamos presentando una impugnación para que nos paguen primero que al IPAB. Cuando un banco quiebra, el IPAB paga un seguro de 400,000 UDIs, unidades de inversión, son 3 millones de pesos, pero ese dinero no te lo regala el IPAB. Cuando se liquida el banco, tú le tienes que pagar al IPAB. Entonces, es contradictorio que la sindicatura argumente que Zapopan le deben de pagar primero porque son recursos públicos, pero que le pague primero que al IPAB, que también gastó recursos públicos. O sea, no tiene mucho sentido, o sea, no tienen una estrategia real, ¿no? En el tema de la regularización, creo que lo que más hay es un dobles intenciones, ¿no? Al ayuntamiento controlado por inmobiliarios no le conviene regularizar grandes extensiones de tierra porque altera el precio de la tierra, alteras el mercado de tierras. Entonces, a mayor disponibilidad de tierras que estén regularizadas,
serían beneficiarias de servicios y de inversión pública, y entonces ya no tendrías necesariamente que endeudarte en un banco para comprar en una zona donde la casa cuesta 4 o 5 millones de pesos. Ya podrías irte a vivir a otra zona que cuente con vías de acceso, con servicios públicos a un menor costo, ¿no? De ahí que hayan creado un mercado negro de la regularización. Sí tenemos detectados algunos casos, no sabía de tu juicio, está muy interesante, a ver si me lo compartes, pero todo lo que tiene que ver con regularización, creemos nosotros que debe de ser una bandera, una causa que abandere el alcalde, porque es la única manera de que grandes extensiones de tierra se puedan regularizar y miles de personas tengan certeza jurídica sobre su patrimonio. El otro día estuvimos en Mesa de los Ocotes y la comunidad indígena de Mezquitán está llevando a cabo un proceso de regularización. Le cobraron a las personas lo que le tienen que cobrar por el tema del levantamiento topográfico, de la división de lotes y de la protocolización de la asambleadura. Pero la gente desde hace meses no recibe noticias y me preguntaban, ¿el ayuntamiento no puede obligar a la comunidad a que ya haga la asambleadura? Por la vía legal, no hay ningún ordenamiento jurídico que a mí me faculte hacerlo, pero si el alcalde tuviera interés en que las personas tuvieran certeza sobre su patrimonio y tuviera interés en que todas las calles del municipio ya estén incorporadas al patrimonio público para recibir inversión vía pavimentación o vía equipamiento público, pues sería otra historia, ¿no? Pero lamentablemente eso no sucede, ¿no? Y respecto a lo que decía mi compañero de partido, que sí ha recibido apoyo de los compañeros, sí, y fue sorpresivo. ¿Por qué sorpresivo? Porque nunca apuntamos hacia allá. A lo que apuntamos fue al apoyo de la gente, indistintamente de colores, indistintamente de lo que fuera, porque aunque la gente, por ejemplo, no simpatizara con Morena, en un asunto de recursos públicos es un tema de su interés, porque no es ni dinero de Juan José Frangé, de Pablo Lemus o mío, es dinero de la gente. Entonces, siempre apelamos al apoyo de la gente, por eso vamos e informamos a la gente de forma indistinta. Hemos ido a algunas asociaciones vecinales que nos ayudan, nos respaldan, y otras que no simpatizan en nada, ¿no? El apoyo de los compañeros pues sí se recibió ante las amenazas. Cuando el alcalde me amenaza ahí en público, muchos compañeros sí se solidarizan y a partir de ahí pues empieza un proceso de seguimiento, ¿no? De parte de las autoridades, creo que lo que falta es determinación. La determinación que tienen los corruptos es determinación que no tienen las instituciones federales. Y se los pongo en un ejemplo muy claro. A mí la Fiscalía Anticorrupción aquí del Estado de Jalisco no me permitió, no me respetó mi derecho de entregar más información a la denuncia, porque les dieron la instrucción de no avanzar en la denuncia. Así de fácil. Ahora, como es un delito de corrupción, entra en el foro común. Irremediablemente tiene que participar la Fiscalía Local. Entonces lo que hicimos fue meter una tutela de derechos y a través de un juez obligar al fiscal a actuar. Ya nos fijaron fecha para la audiencia de la tutela de derechos y Fiscalía lo que dice es, no, pues es que no tiene personalidad jurídica para inconformarse. Pues, ¿qué personalidad jurídica necesito si soy regidor de Zapopan, no? Si una de mis tareas es vigilar que el gasto público se ejerza bien. Entonces, son un montón de prácticas nocivas alrededor de darle impunidad a personas que ya la tienen garantizada. Miren, yo estoy consciente que no van a tocar la cárcel por este delito. No lo van a tocar, o posible delito, perdón, porque luego me regaña mi abogado. Porque es gente con mucho dinero. Tienen dinero para comprar impunidad a diestra y siniestra, ¿no? Entonces lo que queremos únicamente es que se esclarezca, pero ni eso quieren, y eso es lo que más hace sospechar. Si no te lo robaste, pues ¿qué le hiciste, no? Porque es muy sencillo decir, lo metí y se perdió. Y cuando les preguntas el proceso administrativo de cómo tomaste la decisión, resulta que no hay nombres, no hay fechas, no hay firmas, no hay nada. Lemus dijo en una conferencia que él no tenía nada que ver porque él no había firmado nada. Y eso es un lapsus de honestidad, porque eso es justamente lo que señalamos, que están tomando decisiones al margen de la ley. Y no se vale, pues es recurso público, ¿no?